Hello, dear learners. Welcome to English Task Work Level 1. Thank you so much for coming. Auriel, Carmen, Isabela, José, Caro, Luis, María Paz, Natalia, Samuel Cardona, Samuel Alejandro, Sara Holguín. Thank you so much for coming today. Muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión número 3. Gracias a todos los que se conectaron puntualmente. Por favor, ¿me pueden confirmar si me están escuchando? Sí, se escucha. Ok, thank you. ¿Sí se escucha claro? Okay, Luis, gracias. Thank you. Bueno, primera regla, les encargo por favor silenciar micrófonos cuando no estén hablando. María Paz tiene el micrófono activo. Bueno, es la única con el micrófono activo, entonces les agradezco que lo permanezcan silenciado. Cuando vayan a hablar, pues sí lo pueden activar, listo, para que no haya interferencia. ¿Me confirman también si están viendo la presentación en la pantalla? Sí, también. Ok, thank you. Okay, learners, so today we are going to explore the second learning component that is called Let's Introduce Ourselves. And we are going to explain the second activity from this level. Yesterday, August 25th, we started the second learning component, and we are going to finish this unit on September the 1st. September the 1st is the deadline for unit number 2. What you have to do for this unit is to study the learning component, let's introduce ourselves, and then you have to write on the forum, let's meet, your personal presentation following the instructions that are written there, and then you have to ask a question to a partner, any question you want to a partner, and keep an eye on your post because someone is going to ask you a question, so you have to answer it. That's what you have to do for unit number 2. Bueno, entonces como les acabo de decir, ustedes iniciaron el día de ayer la unidad número 2, el resultado de aprendizaje número 2. Y este resultado va a finalizar el 1 de septiembre. Es decir, del 25 al 1 de septiembre. ¿Qué deben hacer durante ese periodo? Estudiar el material que se llama Presentémonos, y después deben participar en una actividad que se llama el foro Let's Meet, que es Conozcámonos. En ese foro ustedes van a realizar su presentación personal en inglés y después deben hacerle una pregunta a un compañero. Entonces, vamos a revisar el material. So, let's check the learning material. Durante este componente vamos a trabajar el presente simple nuevamente. En la clase anterior estudiamos presente simple del verbo to be, pero ya en esta unidad vamos a ver otros verbos, cómo conjugarlos en presente simple. Entonces recordemos que el presente simple lo usamos para hablar de hábitos y rutinas,
para hablar de verdades generales, de horarios o planes fijos. ¿Listo? Generalmente para eso nos sirve el presente simple. Pero en esta unidad o en este curso básicamente lo vamos a usar para hábitos y rutinas. O sea, lo vamos a estudiar en hábitos y rutinas. En otros niveles van a ver, van a estudiar el presente simple en otros contextos. Entonces, en el presente simple lo vamos a usar, por ejemplo, para decir, I brush my teeth every morning. The sun rises in the east. Entonces, me cepillo los dientes cada mañana, el sol sale por el este. Para ello, vamos en la siguiente unidad a profundizar esto de los hábitos y las rutinas, porque hay una actividad de la rutina que se hace en la unidad 3. ¿Listo? Entonces, vamos con presente simple en la forma afirmativa con otros verbos distintos a el verbo to be. Entonces, en el ejemplo voy a usar el verbo dance, que significa bailar. Ese es el verbo bailar, dance. Entonces, si yo quiero hacer una oración así, la más básica de las básicas de las oraciones, entonces va sujeto y el verbo, ¿verdad? ¿Cuáles son los sujetos? Los vimos la vez pasada. Puede ser un pronombre personal o puede ser el nombre de una persona. Por ejemplo, digo I dance. Yo bailo. You dance. Puede significar, you dance puede significar tú bailas o usted baila o ustedes bailan. ¿Listo? We dance, nosotros bailamos. They dance, ellos bailan. Entonces, hasta ese momento, cuando hablamos de I, you, we y they, el verbo que estemos usando, en este caso dance, no va a sufrir ningún cambio. Es dance para todos. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de la tercera persona, ¿quién es la tercera persona? Él, ella o eso, he, she or it, va a sufrir un cambio el verbo. ¿Qué cambio? Generalmente le agregamos la S o la ES. Ya vamos a ver las reglas para poder aplicar esos cambios. Pero lo normal es que la mayoría de los verbos lleven una S o ES. Por lo tanto, el verbo quedaría he dances or she dances o it dances. Si ven la S que le puse al final. Entonces, así hago una oración afirmativa en presente simple, sujeto y verbo. No le estoy agregando nada más, solamente es una oración muy básica. Ya cuando veamos otro tipo de vocabulario, más vocabulario, le podemos agregar más elementos a esa estructura. Si yo quiero hacer ahora una oración negativa, ¿qué debo hacer? Primero el sujeto, luego vamos a usar un auxiliar, un verbo auxiliar que es el do o el das, luego la palabra not y el verbo que vaya a usar. Esto sí o sí lo debemos hacer. ¿Listo? O sea, en inglés nosotros debemos usar verbo auxiliar para hacer una pregunta o para hacer una negación. En español nosotros no usamos ese verbo auxiliar. En inglés sí. Y digamos que ese do y ese das no traducen, sino que sencillamente se unen a la palabra no y traducen eso, no. Entonces yo digo, en la anterior era I dance en la forma afirmativa, ahora digo I do not dance. En la anterior era you dance, ahora en negación es you do not dance. We do not dance, they do not dance. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo abreviado. ¿Cómo es abreviado? Como estamos viendo en el globito naranja. Don't. D-O-N apóstrofe y la T. O sea, puedo escribir do not or don't. ¿Listo? ¿Qué pasa en la tercera persona? Ya no voy a usar do, sino que voy a usar das. D-O-E-S.
does. He does not dance. She does not dance. Ojo, ¿alguien vio la diferencia entre escribir acá en la afirmativa, en la tercera persona, y escribir acá la negación en la tercera persona? ¿Quién me dice? ¿Qué notan de diferente? Falta la S. Ok, bueno, la S, muy bien. Bueno, entonces resulta que en la parte, cuando escribimos oraciones negativas, esa S no va. ¿Por qué? Porque ya estoy usando el auxiliar das. Cuando uso el auxiliar das, ya no debo usar la S, porque ya el das me está diciendo que estoy hablando en tercera persona. Entonces, recapitulemos. En la afirmativa, sí vamos a cambiar el verbo en tercera persona. En la negativa, el verbo no cambia, es el mismo, pero debo incluir does not or doesn't, que es la abreviación. Se escribe D-O-E-S-N apóstrofe T. Doesn't. Que esto les quede muy claro. He doesn't dance or she doesn't dance or it doesn't dance. ¿Listo? Y el verbo queda igual, no lo cambiamos. Ahora, si vamos a hacer una pregunta, también uso el auxiliar do y das, pero pasa lo mismo que como las oraciones de la vez pasada. Cambia un poquito la estructura. Entonces ya el sujeto no va a ir de primera, sino que va de primera el do o el das. Luego el sujeto y luego el verbo base. Entonces, ¿cuál es el auxiliar? Do, el sujeto I y dance es el verbo. Entonces, y el signo de interrogación. Cuando hagan preguntas en inglés, solamente va el signo de interrogación final. Nosotros en español usamos el de abrir la pregunta y el de cerrar la pregunta. En inglés solo se usa el final, el de cerrar la pregunta. ¿Listo? Entonces, do I dance? Do you dance? Do we dance? Do they dance? Y para la tercera persona, does he dance or does she dance? Ojo que aquí lo mismo. Uso el auxiliar does y el verbo dance no le agrego nada. Queda en su estado natural. No le agrego S. Entonces, cuando agrego S, solamente, o bueno, E o S o cambia el verbo cuando es una afirmación. Cuando es negación y pregunta, el verbo no cambia porque tengo que usar el does not. ¿Listo? O el doesn't. Entonces, ustedes me van a hacer el favor de escribir en el chat 3 ejemplos de oraciones. Una oración afirmativa, una oración negativa y una pregunta. ¿Listo? Usando el auxiliar do y das. En la negación y en la pregunta. Y en la oración afirmativa, pues el verbo como sea. Entonces, vayan pensando, todavía no me la vayan a escribir. No me la vayan a escribir todavía, porque vamos a ver primero las reglas para conjugar en tercera persona. ¿Listo? Esto es como el ejercicio final, pero entonces ya expliqué la afirmación, la negación y la pregunta. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago para saber cómo cambiar este verbo? ¿Por qué ese verbo termina en S y por qué otros verbos terminan en ES? Entonces vamos a ver esas reglas. Entonces, ¿cuál es la tercera persona? She, he or it. Entonces vamos a tener 6 reglas para cambiar, para conjugar el verbo en esas 3 personas, en la tercera persona. Entonces, tenemos la regla general,
Esa es la regla general. Y es que en la regla general nos dice que agregamos una S al verbo. Ejemplo, eat, to eat es comer, ¿verdad? Entonces, Lilibet, por favor, silencia tu micrófono. Entonces tenemos el verbo eat o to eat, que es comer. Ese verbo va con una S al final cuando hablo en tercera persona. Eats. Entonces digo, he eats, she eats, it eats. Esa es la regla general. La mayoría de los verbos terminan en S. Ahora, la regla número 2. Si el verbo termina en doble S, SH, she, X o terminan en doble Z, entonces no le voy a agregar la S, sino la E y la S. Ejemplo, tengo el verbo watch, que termina en CH, que es observar, y el verbo wash, que es lavar, y termina en SH, como dice la norma. Entonces, ¿qué hago para convertirlo, conjugarlo en tercera persona? O sea, he, she or it. Le agrego una E y una S, entonces pasa de watch a watches y wash, washes. ¿Listo? ¿Clara esa regla número 2? Bueno, entonces vamos con la regla número 3. Estas reglas se las tienen que aprender. En la plataforma está el video que las explica, ¿vale? Entonces la pueden ver el video que explica esas reglas. Voy a ver si se los puedo enviar ahorita acá en el chat, si me deja sacarlo de la plataforma. Bueno, entonces la regla 3. Cuando el verbo termina en O, también le voy a agregar E y S. Entonces de go, que es ir, y do, que es hacer, vamos a añadirle ES. Goes y does. ¿Listo? Esa es la regla número 3 para los verbos que terminan en O. La regla 4. Cuando el verbo termina en una vocal, o sea, A, E, I, O, U, más una Y, solo le vamos a agregar la S. Entonces, por ejemplo, tengo el verbo buy y play. Ambos terminan en vocal, que es U y A, y luego la Y. Entonces, a esos verbos le voy a agregar S, solamente la S. Buy, buys, play, plays. ¿Listo? La regla 5. Cuando el verbo termina en una consonante, ¿cuáles son las consonantes? Todas las que no son vocales. La B, la C, la D, la F, la G, etc. Entonces termina en consonante e Y. Voy a cambiar esa Y por una I latina. Y luego le agrego la E y la S. O sea, hay 3 cambios. Por ejemplo, el verbo study and fly. Los dos terminan en Y, ¿cierto? Y antes de la Y hay una consonante, la D y la L. Entonces, study, que termina en D e Y, quito esa Y, borro esa Y y le pongo una I latina, luego la E y la S. O sea, que pasa de study a studies y de fly a flies. Esa es la regla número 5. Sí, los que entraron tarde pueden ver esta grabación. Más tarde o mañana yo envío esta grabación. Y de resto todo el material está en la plataforma. Ahorita les muestro en dónde encuentran ese material. Voy a ver si puedo enviarles por el chat solo el video de el presente simple. Vamos a ver si se los puedo enviar. Las terminaciones, para hacer las terminaciones.
Bueno, entonces ahí en el chat de acá de la sesión, de la conferencia, les envié el video de YouTube donde explica esto que les estoy diciendo, las reglas para conjugar los verbos en tercera persona del presente simple. Ahí se los envié al chat. Bueno, entonces vamos con la regla número 6. Y es con los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos irregulares? Por ejemplo, el verbo to be y el verbo have. To be y to have. To be es ser o estar y to have es tener. Entonces, ¿qué pasa con estos verbos irregulares? Es que ninguna de las anteriores 5 reglas les aplica, sino que tienen su propia regla. Son como si fueran un país independiente. Entonces, tienen varias formas. Por ejemplo, el verbo to be es I am, you are, he is or she is, ¿verdad? Y el to have, la tercera persona, se hace con has. She has, he has. ¿Quién tiene el micrófono habilitado? Yo, profe, que ingresé tarde a la clase. Vale, como acabo de decir, entonces los que ingresaron tarde tienen que ver la grabación, porque pues yo ya no me voy a devolver todo lo que expliqué antes. Entonces ven la grabación, yo más tarde o mañana en la mañana la envío para que puedas ponerte al día. Y ahorita les explico en dónde está este material. ¿Listo? Para que lo vean directamente en la plataforma. Ah, listo, profe. Vale, Karen, gracias. Bueno, entonces, esa era la última regla. Los verbos irregulares como to be o to have tienen su propia forma del presente simple y no siguen ninguna regla. Entonces, aquí vemos un ejemplo con el verbo, los verbos work, to work, que es trabajar, to go, que es ir, y to study, que es estudiar. Los 3 verbos en la primera persona, el verbo no cambia. ¿Cuál es la primera persona? I, you, we, you y they. ¿Listo? I work, you work, we work, you work, they work. Lo mismo para go. I go, you go, we go, you go, they go. Y con study, que es estudiar, I study, you study, we study, you study, they study. En esos, el verbo si ven que es el mismo. ¿Cuándo cambia? En la tercera persona, en he, she, or it. Por ejemplo, con work pasa de work a works. En go pasa a goes. Y study pasa a studies. A work solo le agregamos la S, a go le agregamos ES y a study le agregamos, quitamos la Y y agregamos IES. Entonces, para que ustedes vean como el mapa completo de cuáles son los que cambian en la tercera persona. Y aquí están los irregulares que vimos ahorita, el verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. Esos son verbos irregulares que no siguen ninguna estructura, ninguna regla, sino que tienen su propia estructura. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, ustedes me van a escribir en el chat 3 oraciones, una oración afirmativa, una oración negativa y una pregunta. ¿Listo? Con cualquier verbo que quieran usar. Acá les voy a dejar la afirmativa, la negativa y la pregunta. ¿Listo? Entonces, 3 oraciones en el chat. Por favor. Si las Son pueden, 3 oraciones, profe. Sí, 3 oraciones, si las pueden escribir las 3 pegadas. ¿Sí? Porque a veces me escriben de una por una, entonces no puedo ver, digamos que todo el proceso de esa persona. Entonces, los que van a hacer el ejercicio, hágalo en una sola oración y separan cada oración con una coma, ¿vale? Bueno, Samuel, works te quedó bien.
pero entonces él trabaja la Bogotá, dice ahí, no tiene sentido ese de Bogotá. Entonces, he works, ¿listo? In Bogotá, por ejemplo. Entonces, son las 6:59, a las 7:02, o sea, tienen 3 minutos para escribir las oraciones ahí en el chat, ¿listo? Bueno, Luis Eduardo, perfecta tus oraciones, excelente. Auriel, she dreams every morning, she doesn't dream every morning, does she dream every morning. Auriel también súper perfectas esas oraciones, las tres. Samuel, he works in Bogotá. Bueno, Samuel, tienes que mirar, revisa porque no escribe, en la segunda y la tercera oración no escribiste el verbo. Ok. He works in Bogotá. No, Samuel, están mal tus oraciones. Si tienes que escoger un solo sujeto. Estás hablando de he, de I. Entonces, si vas a hacerlo con he, sería he works in Bogotá. La negación, he does not work in Bogotá. Y para hacer una pregunta, does he work in Bogotá? Así serían tus oraciones. Carol, perfectas tus oraciones, las tres, excelente. María Paz, she plays volleyball. Bueno, María Paz, dos correcciones. ¿Es she doesn't or she does not? Tú escribiste she don't, entonces, ojo, ¿es does not or doesn't? Y para hacer la pregunta te faltó el signo de interrogación al final. ¿Listo? Solo esos dos errores. Sara, también muy bien tus oraciones. Carmen, perfectas tus oraciones también. Para los que no sientan tanta confianza, háganlo así como lo hizo Carmen, una oración súper chiquitica. Los demás, pues incluyeron, los que participaron antes, hicieron excelentes oraciones porque también incluyeron más vocabulario. Pero como estamos en nivel 1, pues yo entiendo que lo hagan así, sujeto y verbo, mientras se acostumbran, así como lo hizo Carmen. A ver, Karen, María studies every day, María does not study every day, does María study every day. Perfecto, Karen, no hay ninguna corrección. Bueno, Samuel, no es swim, sino swim con M. Entonces, he swims con S. Sí, ya te la escribo. He swims in Pereira.
La negación estás escribiendo don't. Mira la negación que está en la pantalla. Si estás hablando de él, en la negación no es don't, sino does not or don't or doesn't. Entonces te quedó mal también la negación. Y lo mismo la pregunta. Luego una pregunta. ¿Sí? ¿Las 3 oraciones iban en español o en inglés? En inglés. Ah, entonces ya te la mandé en inglés, que te la mandé fue en español. No, están en inglés. ¿Tú eres Karen Dayana García? Ahí me las escribiste en inglés. Bueno, ¿quién más quiere participar? Ah, listo, profe, que estaba como un poquito estresadito entonces. Bueno, todos muy bien. Samuel, necesito que estudies porque en los varios ejemplos que me enviaste, en todos tuviste errores. Tienes que estudiar la afirmación, la negación y la pregunta. Tu error, ¿en qué está? En que estás conjugando he con do not, or she con do not, y es she or he con does, not or doesn't. Y lo mismo pasa con la pregunta. Si vas a usar he or she, entonces does. Si vas a usar I, you, we y they, si es con do. ¿Listo? Entonces, por favor, estudia. Bueno, ahora la afirmativa y la negativa te quedó bien, pero la pregunta no te quedó bien porque no hiciste pregunta. La pregunta es, ¿does she works in Bogotá? Y el signo de interrogación. Ojo, no se les olvide el signo de interrogación. Bueno, listo. Muchas gracias por el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio interactivo y ustedes me van diciendo. Me tienen que hablar porque no puedo ver lo que ustedes escriben en el chat, ¿listo? Entonces, deben escoger la forma correcta del verbo. A ver, the cat, espacio, milk. ¿Cuál será la opción correcta? A, B o C. A, bueno, por aquí dicen A. Ok, ¿qué más? Vamos con la siguiente. Susan, A, B or C. To music. B. B, ¿seguros que B? ¿Listes? Sí. Ok, sí. Listens, escucha. He, espacio, at 7 o'clock in the morning every day. Entonces, es A, B or C. Él a las 7 de la mañana cada día. ¿Cuál será la opción correcta? A, B o C. A, B or C. Sí. Hey. No. Sí. Muy bien. A. Entonces, él se despierta. Wakes up. Miren la S porque estamos hablando de él. He wakes up at 7. ¿Por qué no es la C? Porque goes to bed es que va a la cama y estamos hablando de la mañana. Uno generalmente va a la cama en la noche. Bueno, hay personas que se acuestan a las 7 de la mañana a dormir cuando salen a rumbear o bueno, a trabajar, etcétera. Jenny, espacio, every day. Entonces, Jenny, espacio, todos los días. ¿Qué será? A, B o C. Hey. Ok, A.
Jenny trabaja cada día. Entonces, works. Le agregamos la S. He, hay un espacio in the afternoon. Entonces, él en la tarde. ¿Qué será lo que hace en la tarde? A, B or C. Sí. Sí, estudia. ¿Por qué va con IES? Porque así dice la regla, ¿verdad? Para la tercera persona. Paul, espacio, breakfast at 9 a.m. Entonces, Paul desayuna a las 9. La B. It's. Sí. It's. Muy bien. It's. She, espacio, with friends every day. She plays, play o meet. ¿Cuál será? A, B o C? Play. Plays. Christian, espacio, TV every night. Sí. Díganme por la número de la letra, por el nombre de la letra. A, B o C. Sí. Sí. Por ahí unos dicen que B o C. ¿Cuál será? No, la correcta es la C. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Cristian, es tercera persona, debemos agregar, el verbo debe cambiar, termina en CH, que es la regla número 2, creo, entonces debo agregar ES. ¿Listo? Charlie, espacio, to school by car. Charlie va a la escuela en carro. ¿Cuál será? A, B o C? Sí. ¿Por qué? Porque el verbo termina en no. Cuando termina en no, agregamos E y S. He, espacio, to bed late in the night. Entonces, él se va a la cama tarde en la noche. ¿Qué será? B. A, B o C? Sí. Boys. Sí. Goes. Goes. Listo, la E no se pronuncia. The cat. Ah, bueno, ya. Ese era todo. ¿Listo? Mira, Karen, no se te escucha, se te escucha súper mal el audio. Sí. Gracias, Karen. Sí, sí puedes hacer la pregunta en el chat porque es que la verdad se te escucha súper entrecortado. Bueno, entonces les voy a enviar 2 ejercicios que deben hacer en la casa, no son calificables, son para que practiquen. Entonces ahí se los envío acá en el chat. Los que hay que hacer en la casa son los que estoy enviando acá al chat, Karen. Son 2 juegos, entonces cada uno lo hace en la casa después de terminar la clase. ¿Listo? Esos 2 son para hacerlo en casa. Voy a volver con la presentación. Listo. Ahora, vamos con otro tema que es la información personal, personal information. Hay una información que nosotros podemos dar, que es básica, que es what's your name, where are you from, where do you live, how old are you, and what do you do. ¿Qué significa what's your name? Ustedes qué saben. ¿Cuál es tu nombre? Ajá. ¿Qué significa where are you from? ¿Dónde vives? Where do you ¿De live? dónde eres? ¿O de dónde eres? Ajá. Where do you live? ¿Dónde vives? ¿No? Sí. How old are you? La edad. ¿Cuál es la edad? Y what do you do? Lo que estudia o ¿Quién eres o qué haces? ¿Qué haces? Eso. ¿Qué haces para vivir, no? ¿A qué te dedicas, más o menos? Bueno, por favor, silencien el micrófono.
Listo. Entonces, para yo contestar a esas preguntas, ¿qué voy a hacer? Si yo digo, what's your name? Voy a decir, my name is, y dicen su nombre. Entonces, en casa, cada uno mentalmente dice, my name is, y su nombre. Entonces, en mi caso, my name is Lina. Where are you from? ¿Cómo van a contestar a eso? Ustedes contestan, I am from Colombia. Yo soy de Colombia. O I was born in Bogotá. Cualquiera de las dos pueden responder. I am from Colombia o I was born in Bogotá. Pues cambian Colombia y Bogotá por la que sea su situación, ¿no? Where do you live? Entonces, ¿dónde vives? Yo vivo en Ibagué. Entonces, I live in Ibagué. No es I live, I live. I live in Ibagué. How old are you? ¿Cómo van a contestar? Con el verbo to be. I am 36 years old, por ejemplo. No usamos el verbo have para decir la edad. Usamos el verbo to be. What do you do? ¿Qué haces o a qué te dedicas? I am an English teacher. Ustedes escogen qué decir. Son estudiantes, amas de casa, arquitectos, ingenieros, etcétera. Entonces Profe, van a una decir, pregunta. ¿sí? Un ejemplo no, en realidad, ¿cómo quedaría si yo soy manicurista, me dedico en manicurista? I am a manicurist. A manicurista. Ah, listo, profe. Ajá. Ok. Bueno, eso es lo que tengo que decirles con respecto al material. Ahora les voy a explicar la actividad. Ya varios hicieron la actividad, entonces, pues los que ya hicieron la actividad y ya la aprobaron, pues pueden cerrar la sesión si quieren. Los que no han hecho la actividad, entonces aquí van las instrucciones. La Oye, ya la actividad, hice, pero sin embargo me voy a quedar como para ver más vale, o menos el tema. listo. Porfa, silencia el micrófono porque tienes mucho ruido. Listo, entonces, ¿cuál es la actividad? Deben participar en un foro que se llama Let's Meet. En ese foro deben hacer una presentación personal en inglés. ¿Listo? En inglés, en la que ustedes digan su nombre, su edad, en dónde nacieron, en dónde viven, la profesión o estudios y qué hacen en su tiempo libre, qué les gusta, sus hobbies, etcétera. Después de hacer esa presentación, van a hacerle una pregunta a un compañero. Leen la participación del compañero y le hacen una pregunta de acuerdo a lo que leyeron. ¿Listo? O sea, son dos participaciones. En mi caso, por ejemplo, hello, my name is Lina Osorio. I am 36 years old. I was born in Bogotá, but since I was 8 years old, I have been living in Ibagué. I studied foreign languages and international business, and my hobbies are traveling, watching movies, and learning different languages. Y la pregunta, nice to meet you. Do you like to cook? ¿Te gusta cocinar? O pueden preguntar, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu película favorita? Lo que ustedes quieran. Entonces, para cumplir con esas instrucciones, ¿qué voy a decir? Para decir mi nombre digo my name is, o puedo decir I am, puedo decir my name is Lina o I am Lina. Para decir la edad, I am 38 years old, o la edad que ustedes tengan. No hay otra forma de decir la edad porque la edad se dice con el verbo to be. ¿Listo? Ciudad de nacimiento. Pueden escoger cualquiera de las dos frases. I am from Bogotá, Barranquilla, Sincelejo, etc. O pueden decir nací. I was born in. Entonces, I was born in Bogotá. Cualquiera de las dos les sirve. Para decir dónde viven, muy sencillo, dicen I live in. Entonces, I live in Cali, I live in Buenaventura, I live in Santiago, etc. Profesión o estudios, ahí es donde van a tener varias formas de decirlo. Pueden decir su profesión, I am a teacher, I am a nurse, I am a doctor.
O pueden decir yo estudio inglés, I study English, o estudio francés, o estudio química, o estudio administración de negocios, lo que sea. O quieren decir lo que estudiaron, entonces yo en pasado, yo estudié, I studied, yo estudié. O hay personas que son amas de casas, entonces I am a housewife. ¿Listo? Y los intereses de tiempo libre. ¿Qué significa esto? Los hobbies. Aquí sí que hay varias formas de expresarlo. Puedo decir, en mi tiempo libre yo hago tales cosas. In my free time, I. O my hobbies are. Mis hobbies son tejer, bailar, cantar, lo que ustedes quieran. O puedo decir, me gusta, I like. O puedo decir, me encanta, I love. Aquí vamos a ver este tema que nos ha explicado y es cómo expresar lo que nos gusta en inglés. Hay dos formas, lo pueden hacer en infinitivo o lo pueden hacer con la fórmula ing. Las dos formas van a significar lo mismo y son correctas, pero cuando hablamos de hobbies, lo más común es hacerlo con la segunda forma, que es en ing. Entonces, ustedes van a escoger el verbo que quieran, like, love, enjoy, que es me gusta, me encanta o disfruto. Entonces, después de esos verbos, el verbo que sigue debe ir en ing. Por ejemplo, I like reading, me gusta leer. I love playing, me gusta jugar. I enjoy cooking, me gusta cocinar. Ojo que el ing no siempre significa ando, endo. En este caso, cuando hablamos de hobbies, no se traduce como ando, endo, sino de me gusta tal cosa, como si fuera un presente simple, por así decirlo. Entonces, pueden decir también, I like to read, I love to play, I enjoy to cook. O sea, separan los dos verbos por la partícula te o tú. También está bien que lo hagan, pero lo más común, lo más natural es que se haga con esta segunda fórmula que es la ing. I like reading, I love playing, I enjoy cooking cuando hablamos de hobbies. ¿Listo? Entonces, con todo lo que ya vimos, ya pueden construir ustedes su párrafo. Saludan, good afternoon partners, por ejemplo, y luego dicen, my name is Lina Osorio and I am 34 years old. I am Colombian, I am from Bogotá, but I live in Ibagué, Tolima. I studied foreign languages and international business, and now I am an English teacher at SENA. In my free time, I like to watch movies, I love telling stories to my baby girl, and I love eating pizza. Y ya tienen su párrafo, que es el que van a ir a escribir en la plataforma. Cuando lean lo que su compañero escribió, van a hacerle una pregunta. What do you do on the weekends? What do you do on weekends? Where do you study? Do you like pizza? What is your favorite color? Entonces, por ejemplo, pizza la pueden reemplazar por cualquier comida. Y what is your favorite color lo pueden cambiar por película, personaje, libro, bueno, lo que se les ocurra. Y así participan de la actividad. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Ahora les voy a mostrar la plataforma donde encontrar las dos cosas. Entonces, estamos en la plataforma, ¿verdad? Vamos a ubicar el segundo material, que es este, componente formativo, Let's Introduce Ourselves. Ese es el material que deben estudiar. Miren, este es el material. El material es componente formativo. Señora. ¿El material es componente formativo? Sí. Ajá.
el componente formativo. Entonces aquí están, por favor ingresen, escuchen, To read, to eat, to have. repitan, etcétera. Sáquenle provecho al material. Ese es el material. Ahora, para hacer la actividad, ¿qué deben hacer? Ir otra vez al menú principal. Le van a dar clic aquí donde dice Foro Let's Meet. Es este número 2, miren, el 2, porque estamos en la actividad 2, unidad 2. Foro Let's Meet. Estas son las instrucciones que yo ya se las dije. Van a decirle aquí añadir un nuevo tema de debate. Escriben acá, por ejemplo, my presentation. Aquí escriben su presentación, Si lo quieren hacer más bonito, está esta flechita. Le oprimen en la flechita y pueden seleccionar y cambiar el color, cambiar el tipo de la letra, etcétera. Luego le dan enviar al foro y listo. Eso es todo. Ahora, ya hicieron su presentación, ahora deben preguntarle a un compañero. Entonces deben ir, seleccionar cualquiera de los compañeros que ya participaron, leer, y por lo menos acá él dice, me gusta leer, caminar y pasar tiempo con animales. Entonces, ustedes dicen, ¿el qué le pregunto? Entonces le puedo preguntar, como él dice que le gusta pasar tiempo con animales, preguntémosle, what is your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que esa persona escriba, ustedes le hacen una pregunta. Puede ser con las preguntas que vimos de do you like, te gusta tal cosa, o do you enjoy, te disfrutas la otra, etcétera. ¿Listo? Eso es todo lo que deben hacer. Le dan clic acá en responder, escriben la pregunta y le dan enviar al foro y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? Bueno, Samuel tiene que estudiar. ¿Listo, Samuel? Dijiste mal la edad, no escribiste I am from, el life no se escribe life, sino I live. Los hobbies dije que tenía que ser con ing, no los escribiste. Entonces, estudia, Samuel. ¿Listo? No hagamos las cosas rápidamente, sino que tienen hasta el 1 de septiembre, Sara. 1 de septiembre tienen para estudiar el material y hacer la participación en el foro. ¿Listo? Profe, una pregunta, tengo una inquietud. Sí. Acá estoy en la plataforma, acá mira lo que tú me dijiste y te puede reenviar otra vez, que no me colocar. Claro. Se puede repetir la actividad, no hay problema. Haces un nuevo comentario. Listo, entonces sería la presentación y let's meet, ¿no? Sí. Listo, pronto ya lo voy a hacer. Vale. Natalia, ¿solo es una persona? Sí, solo van a presentarse a ustedes mismos. Es muy sencilla la actividad, pero tienen que estudiar. Entonces, por favor, estudiar el material. ¿Listo? Para que puedan hacer la presentación personal. Yo ya les dije, pues, cómo. Más tarde o mañana les envío el enlace de la grabación. Tan pronto esté, yo se los envío para los que entraron tarde o los que no vinieron. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o inquietud? Hasta el 1 de septiembre tenemos para hacer esta actividad. Pues por mí no hay ningún problema, pero bueno, no hay ninguna pregunta. Vale, Karen, thank you. Okay, if you don't have any question, see you next week when we talk about unit number 3. Thank you so much for coming. My best wishes for you. Goodbye. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos en la siguiente semana cuando iniciemos la unidad número 3. ¿Listo? Cualquier duda ya saben dónde contactarme, WhatsApp, foro de dudas o correo electrónico. My best wishes for all of you. Have a wonderful week. Que tengan una excelente semana. Thank you so much.
Bye Lo bye. mismo, profe. Gracias. Que tengan Goodbye. Thank you.